Esta noche, en cuestión de minutos, el equilibrio militar de todo Oriente Medio cambió para siempre. 40 aviones de combate de última generación, destruidos sin despegar, y lo más inquietante, nadie pudo detenerlo. Si quieres entender lo que realmente está pasando antes que el resto, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y dime en los comentarios, ¿estamos ante el inicio de algo mucho más grande? Esta noche ha ocurrido algo que, con toda probabilidad, alterará de forma duradera la percepción del poder aéreo en Oriente Medio. En el transcurso de unas pocas horas, 40 de los aviones de combate más avanzados jamás construidos, los F-35 Adir, pieza central de la superioridad aérea israelí, han sido destruidos en tierra antes de que un solo piloto pudiera siquiera acceder a su cabina. Hablamos de una pérdida estimada en $4,000 millones en tecnología aeroespacial de origen estadounidense, eliminada en la oscuridad. Y conviene subrayarlo con claridad, no ha sido obra de una superpotencia tradicional, ni de una fuerza equipada con portaaviones o constelaciones satelitales. Ha sido Irán, un país sometido durante décadas a sanciones, presión diplomática y operaciones encubiertas por parte de Washington. El sistema utilizado, el FAT-360, había sido hasta ahora ampliamente subestimado por los círculos de defensa occidentales. Se le consideraba un arma regional de alcance limitado, manejable dentro de los esquemas habituales de interceptación. Ese juicio, como se ha demostrado, ha resultado profundamente erróneo. El resultado es inequívoco. Israel ha perdido en una sola ventana operativa una parte esencial de su capacidad de ataque aéreo. El objetivo principal fue la base aérea de Nevatim, núcleo operativo de la flota F-35 israelí y punto de partida de prácticamente todas las operaciones aéreas de gran alcance en la región. El ataque, ejecutado mediante una salva coordinada de misiles, se caracterizó por una precisión extraordinaria, una sincronización milimétrica y un volumen que desbordó completamente los sistemas defensivos disponibles. Ni Iron Dome, ni David's Sling, ni el sistema de defensa en capas en su conjunto lograron evitar el impacto. Cuando el humo comenzó a disiparse sobre el desierto del Negev, el equilibrio estratégico de la región ya había cambiado. Israel entró en la noche como la potencia aérea dominante. Salió de ella con su capacidad ofensiva seriamente comprometida. Para Washington, la situación es igualmente delicada. Durante décadas, garantizar la ventaja militar cualitativa de Israel ha sido un pilar de su política exterior. Hoy, esa arquitectura presenta una grieta que no puede resolverse con rapidez, ni siquiera mediante un suministro de emergencia. Lo ocurrido exige un análisis riguroso. En primer lugar, ¿cómo fue posible que Irán ejecutara un ataque coordinado contra múltiples bases aéreas israelíes sin activar una respuesta de alerta temprana eficaz? En segundo lugar, ¿qué capacidades reales posee el sistema FAT-360 y por qué los sistemas de defensa más sofisticados de la región no lograron neutralizarlo? Y en tercer lugar, ¿qué consecuencias tiene la destrucción de la flota F-35 para la capacidad operativa de Israel y qué margen de maniobra le queda a Estados Unidos sin escalar hacia un conflicto regional de mayor envergadura? Las respuestas, conviene advertirlo, no son cómodas. Para comprender la magnitud de lo sucedido, es imprescindible entender el papel de la base de Nevatim dentro del sistema militar israelí. No se trata simplemente de una instalación aérea, es, en términos operativos, el corazón de la proyección de poder aéreo de Israel en toda la región. Allí se concentra la mayor parte de la flota F-35I Adir, considerada entre las plataformas de combate más avanzadas del mundo, equipada con sistemas de fusión de sensores, capacidades de baja detectabilidad y herramientas de guerra en red que no tienen equivalente en Oriente Medio.
Desde Nevatim se han lanzado las principales operaciones aéreas contra objetivos iraníes en Siria en los últimos años. Desde allí se han ejecutado misiones de ataque profundo contra infraestructuras vinculadas a Hezbollah, así como incursiones encubiertas en espacios aéreos altamente defendidos. Destruir Nevatim no equivale únicamente a destruir aeronaves. Supone, en términos estratégicos, limitar de forma significativa la capacidad de Israel para proyectar poder ofensivo en múltiples frentes simultáneamente. La capacidad de proyectar poder a lo largo de todo el tablero regional de manera simultánea es precisamente lo que estaba en juego. Y, a juzgar por los acontecimientos, Irán comprendía perfectamente ese punto. La lógica de selección de objetivos en la operación de anoche no fue improvisada. Al contrario, responde a años de recopilación de inteligencia, planificación operativa y preparación meticulosa para un escenario como este. El ataque comenzó aproximadamente a las 2:17 de la madrugada, hora local. No fue una elección casual. A esa hora, los niveles de alerta en los sistemas de defensa aérea israelíes se encuentran en su punto más bajo. Los turnos acaban de cambiar, la fatiga operativa es mayor y la velocidad de procesamiento en radares y centros de mando alcanza mínimos previsibles. Este tipo de detalle no surge por azar. Indica un conocimiento profundo de los patrones de funcionamiento del sistema defensivo israelí, acumulado mediante años de inteligencia electrónica, vigilancia con drones y posiblemente redes humanas sobre el terreno. Un aspecto que, conviene señalar, ha sido sistemáticamente subestimado por numerosos analistas occidentales. La primera fase del ataque consistió en una oleada de drones señuelo, plataformas pequeñas de baja detectabilidad diseñadas para saturar el entorno radar con múltiples firmas simultáneas. En cuestión de minutos, los sistemas israelíes comenzaron a procesar cientos de objetivos entrantes desde distintos vectores. Esto generó lo que los ingenieros militares denominan parálisis por saturación. Los sistemas encargados de asignar interceptores, tanto de Iron Dome como de David's Sling, se vieron forzados a priorizar amenazas a una velocidad superior a su capacidad real de respuesta y recarga. Aquí reside el núcleo del problema. Mientras los interceptores disponibles eran comprometidos contra estos blancos señuelo, las verdaderas salvas de misiles FAT-360 ya estaban en vuelo. Lanzados desde el oeste de Irán y desde plataformas móviles previamente posicionadas en territorio iraquí, estos misiles aprovecharon ángulos de aproximación que no estaban plenamente cubiertos por los sistemas de alerta temprana israelíes. Cuando llegaron, lo hicieron en grupos de entre 8 y 12 misiles, dirigidos contra objetivos concretos dentro del complejo de Nevatim, en particular, refugios reforzados donde se encontraban estacionados los aviones. La compresión temporal fue determinante. Menos de 4 minutos entre el primer y el último impacto. Un margen prácticamente imposible de gestionar incluso para un sistema altamente sofisticado. Para cuando los mecanismos internos de alerta de la base comenzaron a procesar la amenaza inicial, nuevas oleadas ya se encontraban en fase terminal de descenso. Pero quizá el elemento más inquietante para el mando israelí fue la ejecución paralela de un segundo ataque. La base aérea de Ramón, también en el Negev, fue alcanzada casi simultáneamente. Allí se había desplegado una reserva de aeronaves, incluyendo F-35 y F-16, como medida de dispersión ante una posible escalada. El hecho de que Irán conociera no solo esta redistribución, sino la ubicación exacta de las aeronaves dentro de la base, apunta a una penetración de inteligencia de un nivel extremadamente profundo. No se trata de una suposición. Los patrones de impacto así lo evidencian. A las 2:47 de la madrugada, apenas 30 minutos después de la detección inicial de lanzamientos, los informes que llegaban al cuartel general de la Fuerza Aérea israelí
contenían cifras que, según diversas fuentes, fueron inicialmente consideradas inverosímiles. 40 aeronaves destruidas o gravemente dañadas, múltiples complejos de refugios estructuralmente comprometidos, instalaciones críticas de combustible y munición en llamas, y un segundo aeródromo afectado con una precisión comparable. El resultado operativo es claro: la capacidad ofensiva aérea de Israel, sobre la que descansa gran parte de su estrategia regional, quedó neutralizada en una ventana de apenas media hora. La magnitud de este logro no tiene precedentes directos en la historia militar reciente de Oriente Medio. Incluso en conflictos de alta intensidad, los efectos de este calibre solían requerir campañas sostenidas, no ataques concentrados de minutos. Y es aquí donde el análisis debe detenerse en un punto clave: la precisión. Los impactos no fueron dispersos ni aleatorios. No se dirigieron principalmente a pistas o perímetros. Se concentraron en estructuras específicas, en ubicaciones donde se encontraban los activos de mayor valor. Esto implica dos factores críticos. Por un lado, inteligencia de objetivos con un nivel de resolución extremadamente alto. Por otro, sistemas de guiado capaces de traducir esa información en impactos directos. Durante años, el sistema FAT-360 fue clasificado en análisis occidentales como un misil balístico de corto o medio alcance, útil para objetivos fijos dentro de un radio limitado. Esa evaluación, como mínimo, ha quedado superada por los hechos. Lo que se subestimó no fue únicamente su alcance, sino la integración de varios elementos: su sistema de guiado terminal, su empleo en salvas coordinadas y la infraestructura operativa que permite su despliegue desde múltiples plataformas móviles. En su fase final de vuelo, el FAT-360 no depende exclusivamente de coordenadas GPS. Incorpora un sistema de guiado que combina navegación inercial con sensores electro-ópticos y medición de altitud por radar, permitiéndole comparar el terreno real con modelos digitales previamente cargados. En términos prácticos, esto significa que el misil no solo sabe a dónde ir, sino que reconoce el objetivo. Puede identificar estructuras específicas y ajustar su trayectoria en consecuencia. Este detalle es crucial porque explica por qué las medidas de interferencia sobre GPS, empleadas de forma intensiva en la región, no tuvieron un impacto significativo en la precisión de los ataques. A ello se suma el uso de combustible sólido, que reduce de manera drástica el tiempo necesario entre el despliegue y el lanzamiento. Las plataformas móviles pueden posicionarse, lanzar y retirarse en cuestión de minutos, acortando el margen de detección por parte de sistemas de vigilancia satelital o aérea. Finalmente, la doctrina de empleo en salvas completas el cuadro. No se trata de lanzar un único misil contra un objetivo defendido. Se trata de lanzar múltiples proyectiles en una ventana temporal muy reducida desde distintos ángulos, superando deliberadamente la capacidad de interceptación del sistema defensivo. En ese escenario, incluso un sistema avanzado se enfrenta a una limitación matemática. Puede interceptar algunos misiles, pero no todos. Y los que no logra interceptar alcanzan su objetivo. Lejos de ser una acción improvisada, lo ocurrido refleja un análisis técnico detallado de las capacidades y limitaciones del sistema defensivo israelí, aplicado de manera sistemática para sobrecargarlo. Es en esencia ingeniería aplicada al campo de batalla, y sus implicaciones, como veremos, van mucho más allá de un solo ataque. Si se busca una referencia histórica, inevitablemente se menciona la Guerra de los 6 días de 1967, cuando Israel logró neutralizar las fuerzas aéreas de Egipto, Jordania y Siria en cuestión de horas mediante un ataque preventivo.
Sin embargo, lo ocurrido ahora introduce una variable distinta. En apenas 30 minutos, Irán ha conseguido un efecto funcional comparable, empleando misiles balísticos a más de 1.000 kilómetros de distancia, contra un adversario que se encontraba en estado de alerta elevado y plenamente consciente del riesgo de una escalada. El elemento central aquí es la precisión. Los impactos del sistema FAT-360 no se distribuyeron de manera general sobre las bases. Se concentraron en puntos específicos, hangares, refugios reforzados y ubicaciones exactas donde se encontraban estacionadas las aeronaves más valiosas. No se trató de inutilizar pistas, se trató de destruir activos críticos. Este nivel de exactitud en un sistema balístico de ese alcance exige dos componentes: inteligencia de objetivos extremadamente detallada y un sistema de guiado avanzado capaz de ejecutar esa información en condiciones reales. Durante años, buena parte de la comunidad de análisis occidental clasificó el FAT-360 como un sistema táctico regional, relevante pero no decisivo. Esa valoración, a la luz de los acontecimientos, ha quedado claramente desfasada. El problema no ha sido únicamente una subestimación técnica, sino conceptual. Se ha ignorado la evolución combinada de tres factores: la arquitectura de guiado terminal, la doctrina de empleo en salvas y la capacidad de despliegue desde plataformas móviles dispersas en un área geográfica mucho más amplia de lo previsto. En su fase final de vuelo, el FAT-360 rompe con el modelo tradicional de trayectoria predecible. Integra navegación inercial con sensores electro-ópticos y medición altimétrica, lo que le permite comparar el terreno en tiempo real con modelos digitales previamente cargados. En otras palabras, no depende exclusivamente de coordenadas. Puede identificar el entorno, reconocer estructuras y ajustar su trayectoria con una precisión que complica enormemente cualquier intento de interceptación. Esto explica dos hechos clave: la concentración de impactos en objetivos concretos y la ineficacia relativa de las medidas de interferencia sobre GPS desplegadas en la región. A ello se suma el uso de combustible sólido, que reduce significativamente el tiempo entre preparación y lanzamiento. Las plataformas móviles pueden operar con rapidez, minimizando su exposición a sistemas de vigilancia y acortando los tiempos de reacción del adversario, pero el elemento decisivo ha sido la doctrina de empleo. Irán no ha lanzado misiles de forma aislada, ha ejecutado salvas de entre 8 y 12 proyectiles por objetivo, comprimidas en ventanas temporales extremadamente reducidas y desde múltiples direcciones. El resultado es un problema matemático para cualquier sistema defensivo. La capacidad de interceptación es limitada, y cuando se supera, los impactos son inevitables. Este planteamiento no es improvisado. Responde a un análisis detallado de las capacidades de interceptación, tiempos de recarga y cobertura de los sistemas defensivos israelíes. Y aquí es donde el análisis trasciende lo puramente táctico. La escala de producción del FAT-360 indica que no estamos ante un sistema experimental ni limitado a demostraciones puntuales. Irán ha desarrollado una capacidad industrial capaz de sostener este tipo de operaciones, a pesar de décadas de sanciones y aislamiento tecnológico. De hecho, ese aislamiento ha producido un efecto contrario al esperado. En lugar de limitar el desarrollo, ha impulsado una base industrial más autónoma, resiliente y adaptada a operar sin dependencia externa. Cada componente del sistema, propulsión, guiado, materiales y procesos de fabricación, ha sido desarrollado internamente. Esto significa que su eliminación mediante sanciones resulta en la práctica inviable. Las implicaciones son inmediatas. En cuestión de horas, las principales capitales occidentales han iniciado una reevaluación urgente de las capacidades balísticas iraníes. Si el FAT-360 refleja una tendencia general, entonces el equilibrio de amenazas en la región debe ser reconsiderado por completo.
En Washington, la reacción ha sido intensa, pero en términos públicos, contenida. El Consejo de Seguridad Nacional se reunió de urgencia. El alto mando militar estableció enlaces directos con el Comando Central y se activaron canales diplomáticos con socios del Golfo. Sin embargo, el mensaje oficial se ha limitado a expresar preocupación, reafirmar el compromiso con la seguridad de Israel y pedir contención. La palabra contención no ha pasado desapercibida. Desde la perspectiva israelí, refleja una limitación clara en las opciones de respuesta. Y esa limitación no es únicamente política, es operativa. El enfoque tradicional estadounidense frente a una escalada con Irán se basa en 4 pilares: despliegue de poder aéreo, amenaza creíble de represalia, presión diplomática y, en última instancia, ataques de precisión limitados. Hoy cada uno de esos pilares presenta dificultades significativas. El despliegue de grupos de portaaviones implica asumir riesgos frente a capacidades antibuque iraníes recientemente demostradas. La credibilidad de la represalia depende de la percepción iraní, que tras el ataque parece convencida de que la respuesta estadounidense será contenida. Los canales diplomáticos requieren un actor dispuesto a negociar desde una posición de debilidad, algo que en este momento no describe a Irán. Y las operaciones de precisión contra infraestructuras militares iraníes plantean un desafío estructural. Los sistemas están dispersos, protegidos y distribuidos en un territorio amplio. Neutralizarlos requeriría una campaña sostenida, con el consiguiente riesgo de escalada regional. Ese es el núcleo del problema estratégico. No se trata de falta de voluntad política, sino de la constatación de que las opciones disponibles implican costes elevados y resultados inciertos. A esto se añade una cuestión crítica: la